Los iniciados de la llama. Introducción. Pocos se dan cuenta de que incluso en la etapa actual de la civilización en este mundo, hay almas que, como los sacerdotes de los templos antiguos, andan por la tierra, observan y vigilan los fuegos sagrados que se queman sobre el altar de la humanidad. Los purificados son los que han renunciado a la vida de esta esfera con el fin de resguardar y proteger la llama, ese principio espiritual en el hombre, ahora oculto bajo las ruinas de su templo caído. Cuando pensamos en las naciones del pasado, de Grecia y Roma, y la grandeza que fue Egipto, suspiramos al recordar la historia de su caída, y vemos a las naciones de hoy sin saber cuál será la próxima en dibujar su velo alrededor de sí misma y sumarse a ese gran archivo fantasmal de pueblos que han muerto. Pero en todas partes, incluso en el auge y caída de las naciones, vemos a través de la neblina de la materialidad a la justicia. En todas las partes se ve la recompensa, no del ser humano, sino de aquel invencible, la llama eterna. Una gran mano se extiende desde lo invisible y regula los asuntos del ser humano. Se extiende desde esa gran llama espiritual que nutre todas las cosas creadas. El fuego que nunca muere arde en el altar sagrado del cosmos. Ese gran fuego es el Espíritu de Dios. Regresando de nuevo a las razas ya fallecidas, si observamos, deberemos encontrar la causa de su destrucción. La luz se había apagado. Cuando la llama se retira del interior del cuerpo, el cuerpo muere. Cuando la luz fue tomada del altar, el templo ya no era la morada de un Dios vivo. Degeneración, lujuria y pasión, odios y temores se introdujeron en el alma de Grecia y Roma, y la magia negra ensombreció Egipto. De esa forma, la luz sobre el altar se iba debilitando. Los sacerdotes perdieron la palabra, el nombre de la llama. Poco a poco la llama se apagó, y como la última chispa se enfrió, una poderosa nación murió, sepultada bajo las cenizas muertas de su fuego espiritual. Pero la llama no murió. Igual que el espíritu, que es su esencia, no puede morir, porque es vida, y la vida no puede dejar de ser. En alguna zona de tierra o mar descansaba una vez más, y se levantó una poderosa nación en torno a esa llama. Así continúa la historia a través de los siglos. Mientras un pueblo sea fiel a la llama, permanecerá, pero cuando deje de alimentarla con su vida, se irá a otras tierras y otros mundos. Aquellos que adoran a esa llama ahora son llamados paganos. Poco nos damos cuenta de que somos paganos hasta que somos bautizados por el Espíritu Santo, que es el fuego, porque el fuego es la luz, y los hijos de la llama son los hijos de la luz, así como Dios es luz. Hay quienes han trabajado durante siglos con el ser humano para ayudarle a encender esa chispa dentro de sí mismo, que es su derecho divino de nacimiento. Estos son los que con sus vidas de autosacrificio y servicio han despertado y cuidado ese fuego, y que a través de siglos de estudio han aprendido el misterio que contenía. Estos son los que ahora llamamos los iniciados de la llama. Durante siglos, los iniciados de la llama han trabajado junto con el ser humano para ayudarle a descubrir la luz dentro de sí mismo, y en las páginas de la historia han dejado su sello, el sello del fuego. Los iniciados han trabajado con la humanidad de forma anónima y sin honores, y ahora sus vidas se utilizan como cuentos de hadas para divertir a los niños, pero llegará el día cuando el mundo reconozca el trabajo que hicieron y se den cuenta de que nuestra civilización actual se levanta sobre los hombros de los poderosos semidioses del pasado.
Nos mantenemos de pie como Fausto, con todas nuestras tradiciones, no más sabios que antes, porque rechazamos tomar las verdades que nos dieron y la evidencia de sus experiencias. Honremos a estos hijos de la llama, no con palabras, sino con nuestras vidas, para que su sacrificio no haya sido en vano. Ellos nos han mostrado el camino, han llevado al hombre a la puerta de entrada de lo desconocido, y en sus vestiduras de gloria pasaron detrás del velo. Sus vidas fueron la clave de su sabiduría, como debe serlo siempre. Hoy en día ellos se han ido, pero se mantienen en la historia, como hitos en el camino del progreso humano. Veamos a estos valientes a medida que pasan en silencio. En primer lugar, Orfeo, jugando con la lira de 7 cuerdas de su propio ser, la música de las esferas. Luego, Hermes, el 3 veces grande, con su tabla de esmeralda de la revelación divina. A través de las sombras del pasado, vemos vagamente a Krishna, el iluminado, que en el campo de la batalla de la vida enseñó al ser humano los misterios de su propia alma. Después vemos al sublime Buda, con su túnica amarilla, que no era ni la mitad de gloriosa como el corazón al cual cubría. Y también nuestro Maestro Jesús, el hombre con la cabeza rodeada de una aureola de llamas doradas y su frente serena con la calma de la maestría. Tenemos también a Mahoma, Zoroastro, Confucio, Odín y Moisés, y otros no menos dignos pasan por delante de los ojos del estudiante. Ellos eran los hijos de la llama vinieron y a la llama regresaron, nos atraen y nos inducen a unirnos a ellos, en nuestras vestiduras de autoganada gloria, gracias al servir a la llama de su amor. Ellos no tenían credo ni clan, sino que servían a un gran ideal. Todos vinieron del mismo lugar, y al mismo lugar regresaron. Allí no hay superioridad. Trabajaron de la mano por la humanidad. Cada uno ama al otro. Por el poder que los ha convertido en maestros, han demostrado la hermandad de toda la vida. En las siguientes páginas trataremos de mostrar este gran hilo, el hilo espiritual, el hilo del fuego viviente que pasa por todas las religiones y las une con ideales comunes y mutuas necesidades. En la historia del Grial y las leyendas del rey Arturo encontramos ese hilo, enrollado alrededor de la mesa del rey y el templo de Montsalvat. Este mismo hilo de vida pasa a través de las rosas de los Rosacruces y se enreda entre los pétalos del loto y entre las columnas del templo de Luxor. No hay más que una sola religión en todo el mundo, y esa es la adoración de Dios, la llama espiritual del universo. Él es conocido bajo muchos nombres alrededor de todos los países, como Isvari o Amón o Dios. Él es el mismo, el creador del universo, y el fuego es su símbolo universal. Somos hijos nacidos de la llama de Dios, lanzados como las chispas de la rueda del infinito. Alrededor de esta llama hemos construido las formas que han ocultado nuestra luz, pero como estudiantes estamos aumentando esta luz de amor y servicio hasta que de nuevo nos proclamemos soles del Eterno. En nuestro interior arde esa llama, y ante su altar debe inclinarse el hombre inferior como siervo fiel de lo superior. Cuando se le sirve, la llama crece y aumenta la luz hasta que toma su lugar con los verdaderos iniciados del universo, quienes han dado todo a lo infinito en el nombre de la llama interior. Busquemos esta llama y sirvámosle, siendo conscientes de que está en todas las cosas creadas, que todo es uno, porque todos somos parte de esa llama eterna, el fuego del espíritu, la vida y el poder del universo. Prólogo.
la más grande de las escuelas de misterio. El mundo es el salón de clases de Dios. Nuestra estancia en la escuela no nos hace aprender, pero en esa escuela está la oportunidad para el aprendizaje. Tiene sus grados y sus clases, sus ciencias y sus artes, y la admisión a ella es un derecho natural del ser humano. Sus graduados, sus maestros, sus alumnos son todas las cosas creadas. Sus ejemplos son la naturaleza, y sus reglas son las leyes de Dios. Los que quieran entrar en los colegios superiores y universidades primero deberán día tras día y año tras año pasar a través de la escuela de la vida cotidiana y presentarles a sus nuevos maestros los diplomas que han ganado, sobre los cuales está escrito el nombre que nadie puede leer, salvo aquellos que lo han recibido. Las horas pueden parecer largas y los maestros crueles, pero cada uno de nosotros debe caminar ese camino, y los únicos preparados para ir delante son los que han pasado por la puerta de entrada de la experiencia. Capítulo 1. El fuego sobre el altar. En las lejanías de nuestra historia, nos encontramos con que el fuego ha jugado un papel importante en las ceremonias religiosas de la raza humana. En casi todas las religiones se encuentran los fuegos del altar sagrado, que eran custodiados por los sacerdotes y vestales con más cuidado que sus propias vidas. En la Biblia encontramos muchas referencias hechas a los fuegos sagrados que se usaban como forma de devoción por los antiguos israelitas. El altar del holocausto es tan antiguo como la raza humana y data de la época de cuando el primer hombre se levantó de las nieblas de la antigua Lemuria y vio por primera vez el sol, el gran fuego espiritual del universo. Entre los seguidores de Zoroastro, el persa iniciado, el fuego ha sido utilizado durante siglos en honor al gran dios del fuego, Hormuz, quien según dice creó el universo. Existen dos caminos o divisiones de la humanidad, cuyas historias están íntimamente relacionadas con las enseñanzas de la sabiduría. Son la expresión de las doctrinas de fuego y el agua, los dos opuestos de la naturaleza. Los que siguen el camino de la fe o el corazón usan el agua y son conocidos como los hijos de Seth, mientras que los que siguen el camino de la mente y la acción son los hijos de Caín, que era el hijo de Samael, el espíritu del fuego. Hoy encontramos a los últimos entre los alquimistas, los filósofos herméticos, los rosacruces y los masones. Es bueno que entendamos que nosotros mismos somos el altar cubo sobre el cual arde el fuego sagrado. Durante muchos siglos, el iniciado de fuego ha estado alimentando y cuidando la llama espiritual dentro de sí mismo, como los antiguos sacerdotes vigilaban día y noche los fuegos del altar del templo de Vesta. La lámpara que arde eternamente del alquimista, que ha ardido miles de años sin combustible en las catacumbas de Roma, es un símbolo de este mismo fuego espiritual dentro de uno mismo. Se representa como la lámpara que arde eternamente y que es llevada por el iniciado en su deambular. Esta representa la columna vertebral del ser humano. En la parte superior está parpadeando una llamita azul y roja. A medida que la lámpara de los antiguos era alimentada y se mantenía ardiendo por el más puro aceite de oliva, así el ser humano está transmitiendo y limpiando en la cuenca de purificación las esencias de la vida, que cuando se encienden proveen combustible a la lámpara que arde eternamente en su interior. En los altares de los antiguos se ofrecían sacrificios a sus dioses. El antiguo Hierofante ofrecía sacrificios de especias e incienso. El hermano masónico de hoy en día sigue teniendo entre sus símbolos el quemador de incienso o incensario, pero pocos de los hermanos se reconocen en este símbolo.
Los antiguos simbolizaban bajo cosas como esta el desarrollo del individuo, desarrollo que se ve representado en el incensario como la pequeña chispa que arde entre medio del incienso, quemando todo lentamente. Tal cual, la llama espiritual en el estudiante poco a poco va quemando y transmutando los metales básicos y las impurezas dentro de sí mismo, y ofreciendo la esencia misma a Dios, tal como el humo sobre el altar de la divinidad. Se dice que el rey Salomón, cuando terminó su templo, ofreció toros como sacrificio al Señor, quemándolos sobre el altar del templo. Los que creen en una vida inocente se preguntan por qué hay tantas referencias en la Biblia para el sacrificio de animales. Sin embargo, el estudiante se da cuenta de que los sacrificios de animales son los del zodiaco celeste, y que cuando el carnero o el toro eran ofrecidos en holocausto sobre el altar, representaban las cualidades del ser humano que pasa a través de Aries, el carnero celeste, y Tauro, el toro en el zodiaco. En otras palabras, el iniciado, pasando a través de sus pruebas y purificación, está ofreciendo en el altar de su propio ser superior los instintos animales más bajos y los deseos en su interior. Entre los hermanos masones también encontramos lo que se llama el símbolo de la mortalidad. Se trata de una pala, un ataúd y una tumba abierta. En el ataúd se ha colocado una ramita de acacia o siempre verde, mientras que la pala del sepulturero siempre se ha considerado como el símbolo de la muerte. En el libro de Thoth, ese extraño documento que ha descendido para el ser humano en su actual etapa de evolución como una baraja de cartas, encontramos un simbolismo muy maravilloso. De todos los tirajes de cartas, el de la pala es la única en la que todas las cartas del corte miran a lo lejos. En todos los otros reyes y reinas, las caras están mirando al pequeño marcador en la esquina de la carta, pero en la pala se mira lejos de ella. Ahora se dice que la pala ha sido tomada de la bellota, pero el estudiante ocultista tiene una idea diferente. Él ve en la pala, que ha sido durante mucho tiempo el símbolo de la muerte, una cierta parte de su propia anatomía. De forma que, si se analiza la imagen de una pala, se verá que la forma de la pala del sepulturero representa a la columna vertebral, y la pieza en forma de pala que se utiliza en el mazo de cartas es nada más ni nada menos que el hueso sacro. Este hueso forma la base de la columna vertebral y es también la lanza de la pasión. A través de ella y de sus perforaciones emanan y pasan las raíces del nervio espinal, que en realidad son las raíces del árbol de la vida. Es el centro mediante el cual se nutren y alimentan las vértebras inferiores de la columna vertebral, el hueso sacro y los huesos coxales que cavan las tumbas de todas las cosas creadas. Este punto ha sido hermosamente simbolizado por la pala del sepulturero, que ha sido utilizada por los hermanos de muchas organizaciones místicas durante siglos. Las corrientes y las fuerzas que trabajan en estos nervios espinales inferiores deben ser transmutadas y elevadas para alimentar el fuego del altar en el extremo positivo o superior de la columna vertebral. El concentrar el pensamiento o la emoción en cosas superiores o inferiores, según sea el caso, determina dónde se gastará esta energía vital. Si predominan las emociones inferiores, la llama se quema sobre el altar inferior y parpadea, porque las fuerzas que la alimentan están concentradas en los centros inferiores. Pero cuando predomina el altruismo, entonces las fuerzas inferiores se elevan y pasan por la purificación que hace posible su uso como combustible para la lámpara que arde eternamente. Con este ejemplo vemos por qué era un gran pecado dejar que la lámpara se apague, ya que el pilar de llamas que se cierne sobre el tabernáculo, purificado y preparado después de las instrucciones del Altísimo, es la llama espiritual,
que flotando sobre el ser humano ilumina su camino a donde quiera que vaya. El Sol de nuestro sistema solar, que es el Sol espiritual detrás del mundo físico, es una de esas llamas. Comenzó no mayor que nuestra llama, y por el poder de atracción y la transmutación de sus energías, cada vez mayores, alcanzó las proporciones actuales. Esta llama en el ser humano es la luz que brilla en la oscuridad. Es la llama espiritual dentro de uno mismo. Ilumina su camino como ninguna luz exterior puede hacerlo. Esta irradia detrás de él, trayendo a la vista una por una las cosas ocultas del cosmos, y su ignorancia se disipa exactamente en la misma proporción en que se propaga su luz. La oscuridad de lo desconocido solo puede ser removida por la luz, y cuanto mayor sea la luz, menor será la oscuridad. Esta es la lámpara del filósofo, que lleva a través de los pasillos oscuros de la vida, y la luz con la cual camina sin miedo entre las piedras y por la orilla del acantilado. Sin embargo, aunque él gane todas las cosas, si no tiene esa luz dentro de sí mismo, no puede saber a dónde va, no puede ver sus pasos, y no puede disipar su ignorancia con la luz de la verdad. Por lo tanto, que el estudiante observe el fuego que arde sobre su altar, que también haga ese altar su cuerpo, tan bello y armonioso como sea posible, y que también sacrifique en el altar de incienso y mirra sus acciones y obras. Así como el tabernáculo ofrece todo sobre el altar de la divinidad, que así disipe día tras día los símbolos de la mortalidad. El ataúd y la tumba abierta por las que se preparó mediante el dominio de las emociones más bajas dentro de sí mismo, y que se dé cuenta que no importa qué tan cristalizada o muerta puede estar su vida, el hecho de que Él existe en todo prueba que la ramita de acacia, la promesa de la vida y la inmortalidad están en algún lugar de su interior. Y aunque la llama de la vida pueda estar débil o fría, si suministra el combustible con sus acciones diarias, encenderá una vez más la llama del altar dentro de sí mismo, que brillando también ayudará a sus hermanos a encender esta misma llama, que es un sacrificio viviente para el Dios vivo. Capítulo 2. La ciudad sagrada de Chambala. En cada mitología y la religión mítica del mundo hay un lugar que es sagrado por encima de todos los demás, para el gran ideal de esa religión. Para el nórdico era Valhalla, el salón de los muertos, construido con las lanzas de los héroes, donde los banquetes y la guerra estaban a la orden del día. Ahí, los héroes luchaban durante todo el día y se deleitaban en la noche. Cada día mataban a un jabalí, se daban un festín con él y al día siguiente volvía a la vida. En la Tierra del Norte dicen que Valhalla estaba en la cima de la montaña y que estaba conectada a la Tierra por debajo mediante Bifrost, el puente del arco iris. Por este puente bajaban y subían los dioses, y Odín, el padre de todos, bajó de Asgard, la ciudad de los dioses, para trabajar con la humanidad. Entre los griegos, el monte Olimpo era considerado sagrado, y se dice que ahí los dioses vivían en la cima de una montaña. Se dice que los caballeros del Grial tenían su castillo sobre los riscos y los picos del norte de España, en el Mont Salvat. En todas las religiones del mundo existe un lugar sagrado. Merú en el oriente, el monte Moria y el monte Sinaí, en el que fueron dadas al hombre las tablas de la ley. Todos estos son símbolos de un ideal universal, y como cada una de estas religiones reclaman un castillo y un hogar entre las nubes. Así se dice que todas las religiones del mundo tienen su sede en Chambala, la ciudad sagrada en el desierto de Gobi, en Mongolia. Entre los pueblos orientales existen leyendas maravillosas sobre esta ciudad sagrada, donde se dice que la Gran Logia o Hermandad Blanca se reúnen para ejercer el gobierno de los asuntos mundiales. Así como los Esir o Ases en Escandinavia eran 12 en número,
Como en el Olimpo había 12 dioses, de la misma forma se dice que la Gran Hermandad Blanca tiene 12 miembros que se reúnen en Chambalá y dirigen los asuntos de los seres humanos. Se dice que este centro universal de la religión descendió sobre la Tierra cuando el casquete polar, que fue la primera parte de la Tierra en cristalizarse, se hizo lo suficientemente sólido para sustentar la vida. La ciencia ahora sabe que la Tierra no solo tiene dos movimientos, el de rotación sobre su eje y la revolución alrededor del Sol, sino que también tiene otros 9 tipos de movimientos. De acuerdo con el astrónomo francés Camille Flammarion, uno de estos movimientos es el de la alternancia de los polos. En otras palabras, algún día la parte de la superficie de la Tierra que es actualmente el polo norte se convertirá en el polo sur. Por eso se dice que la ciudad sagrada ha dejado su ubicación central y tras mucho deambular, ahora está situada en Mongolia. Los que están familiarizados con la religión mahometana verán con gran interés en la peregrinación a la Meca, en donde miles de personas van cada año para honrar a la piedra de Abraham, el gran aerolito sobre el cual se dice que Mahoma apoyó su pie. Jóvenes y viejos por igual, algunos incluso llevados como el viento a través de las arenas del desierto y soportando incontables adversidades, muchos provienen desde grandes distancias para visitar el lugar que aprecian y aman. En la India nos encontramos con lo mismo. Hay muchos lugares sagrados a los cuales van los peregrinos, como cuando los templarios fueron al sepulcro de Cristo. Pocos ven en esto algo más que un símbolo externo, pero el verdadero estudiante reconoce la gran verdad esotérica que contiene. Y es que la conciencia espiritual en el ser humano es un peregrino en camino a la Meca. Esta conciencia se eleva a través de los centros y los nervios del cuerpo. Es por tanto como el peregrino escalando las alturas del Sinaí, o el caballero del Grial regresando al Mont Salvat. Cuando el fuego espinal del ser humano comienza a elevarse en sus peregrinaciones, se detiene en muchos santuarios y visita muchos lugares sagrados. Esto está representado en la escalera de Jacob, ya que el camino que lleva al cielo es hacia arriba y hacia el interior. El fuego espinal pasa a través de los centros, o planta las semillas de muchos grandes principios, y adora en el santuario de muchas esencias divinas dentro de sí mismo, pero está subiendo eternamente, y finalmente se llega al gran desierto, en donde solo después del dolor, el sufrimiento y el prolongado trabajo, cruza ese desierto de arena. Este es el Getsemaní del hombre superior, que finalmente cruza el desierto sagrado, y ante él, en el corazón del loto, asciende a la ciudad dorada de Chambala. En la extensión del hueso entre los ojos, llamado el seno frontal, está el asiento de lo divino en el ser humano. Hay allí un peculiar material gaseoso, flota o más bien existe, o simplemente está. Esta es la esencia fina que conocemos como el espíritu, el cual se representa como la ciudad perdida en el desierto sagrado, conectado al mundo inferior por el puente de arco iris o el cordón de plata. Y es este mismo punto el que el estudiante se está esforzando por levantar. Se trata de la peregrinación sagrada del alma, en la que el individuo abandona al ser humano y al mundo inferior y asciende en el hombre o mundo superior hacia el cerebro. Esta es la gran peregrinación hacia Chambala, y como esa gran ciudad es la central para dirigir nuestra tierra, entonces la gran ciudad correspondiente en el ser humano es el centro de su sistema de gobierno. Cuando cualquier otra cosa gobierna al ser humano, no está en sintonía con su propio ser superior, y es sólo cuando los dioses que representan el espíritu superior descienden por el puente del arco iris y trabajan con él, enseñándole las artes y las ciencias, que realmente recibe su divino derecho de nacimiento.
En Oriente, el estudiante espera impaciente el momento en que se le permitirá adorar delante de las puertas de la ciudad sagrada, cuando también verá a los iniciados en cónclave silenciosa alrededor de la mesa circular del zodiaco, cuando será rasgado el velo de la Isis y levantada la caja de la copa del Grial. Es imperioso que el estudiante recuerde que todas estas cosas primero deben suceder en su interior antes de que pueda encontrarlas en el universo exterior. Los 12 hermanos mayores dentro de uno mismo deben primero ser alcanzados y comprendidos antes de que pueda ser comprendido el universo. Para encontrar a los grandes iniciados afuera, primero tiene que encontrarlos adentro. Y para ver la ciudad sagrada en la flor de loto, primero debe abrir ese loto en su interior, lo cual se hace pétalo por pétalo, cuando se purifica y se armoniza con los principios superiores internos. El loto es la columna vertebral. Una vez más, las raíces profundas del loto están insertas en la materialidad, en oposición a su flor, la cual está insertada en el cerebro, y solo cuando se envía alimento y energía hacia arriba es que éste puede florecer, tal como la flor de loto, la cual florece dentro de uno mismo, abriéndose pétalo por pétalo y revelando su fragancia espiritual. En las vitrinas orientales se ven pequeños dioses chinos o budas orientales sentados en la flor de loto. De hecho, si se ve atentamente, se encontrarán representados a casi todos los dioses orientales. Esto significa que han abierto en su interior esa conciencia espiritual que se llama Suchumna. Por otra parte, los dioses hindúes generalmente son representados con pequeños sombreros. Estos representan una flor boca abajo. Y si conectamos esto con la vara de Aarón que reverdeció, vemos claramente la referencia a la evolución de la conciencia interior, ya que cuando la flor de loto alcanza la madurez, deja caer su semilla, y de esta semilla se producen nuevas plantas. Lo mismo ocurre dentro de la conciencia espiritual, que cuando alcanza su madurez, es liberada para trabajar y producir otras cosas. En el mundo occidental, el loto ha sido reemplazado por la rosa. Las rosas de los Rosacruces, las rosas de los grados masónicos y también las de la Orden de la Liga en Inglaterra, todos están para lo mismo, el despertar de la conciencia y el desarrollo en completa floración de las cualidades del alma del ser humano. Cuando el ser humano despierta y abre este brote en su interior, se encuentra como el polen de oro en una flor. Esta maravillosa ciudad espiritual, Chambalá, en el corazón de la flor del loto. Cuando esta peregrinación de su fuego espiritual se logra, se libera desde lo alto de la montaña, tal como en la ascensión de Cristo, y el ser humano espiritual, liberado por su peregrinaje desde la rueda de la esclavitud, se levanta entre sus discípulos, las circunvoluciones cerebrales, con el gran grito del iniciado que ha resonado a través de las escuelas de misterio durante siglos. Cuando el estudiante purificado se adelanta y se eleva para convertirse en un pilar en el templo de su Dios. Con ese último grito es comprendido el verdadero misterio de Chambala, la ciudad sagrada, y él se une a las filas de quienes visten ropas blancas de pureza. Sus propias almas miran hacia abajo al mundo y miran a otros liberados de la misma manera, quienes también hacen sonar la eterna alarma, que dice, entre comillas, se ha consumado. Capítulo 3. El misterio del alquimista. Hoy en día hay pocos estudiantes ocultistas que no han oído hablar de los alquimistas, pero son muy pocos los que conocen algo acerca de los extraños hombres que vivieron durante la Edad Media y que ocultaron su historia del alma bajo el simbolismo químico. En una época en que cuando alguien expresaba un pensamiento religioso era aniquilado en la hoguera o la rueda,
Los alquimistas trabajaban silenciosamente en cuevas subterráneas y sótanos para estudiar los misterios de la naturaleza, lo cual las opiniones religiosas de ese tiempo les negaban el privilegio de hacer. Imaginemos al alquimista de antaño, sumergido en el estudio de la ciencia natural. Lo encontramos entre los tubos de ensayo y réplicas de su laboratorio oculto. A su alrededor hay enormes tomos y libros de escritores antiguos. Es un estudiante del misterio de la naturaleza y ha dedicado años, vidas tal vez, a la labor que ama. Su cabello se ha tornado gris con la edad y a la luz de su pequeña lámpara lee lentamente y con dificultad los extraños símbolos de las páginas ante él. Su mente está centrada en una cosa, y es el descubrimiento de la piedra filosofal. Con todos los químicos en su dominio, sus diversas combinaciones entendidas por completo, está trabajando con su atanor y su hornilla para convertir los metales básicos en el oro filosofal. Al fin, encuentra la clave y le entrega al mundo el secreto del oro filosofal y la piedra inmortal. Sal, azufre y mercurio son la respuesta a su problema. De ellos fabrica la piedra filosofal. A partir de ellos se extrae el elixir de la vida, y con el poder que le dan, transmuta los metales básicos en oro. El mundo se ríe de él, pero él va en silencio, realmente haciendo las cosas que el mundo considera imposibles. Después de muchos años de trabajo, toma su pequeña lámpara y silenciosamente escapa hacia lo desconocido. Nadie sabe lo que ha realizado o los descubrimientos que ha hecho, pero con su pequeña lámpara todavía explora los misterios del universo. Mientras que el cierre del siglo XV lo nubló con misterio, así el amanecer del siglo XX lo corona con la gloria de su justa recompensa, porque el mundo está empezando a darse cuenta de las verdades que conocía y a admirar el conocimiento de sus años de trabajo. El ser humano ha sido un alquimista desde el momento en que se levantó por primera vez y con sus poderes latentes se pronunció como humano. Las experiencias son las sustancias químicas de la vida con las que experimenta el filósofo. La naturaleza es el gran libro cuyos secretos trata de comprender a través de su maravilloso simbolismo. Su llama espiritual es la lámpara con la que lee, y sin ella las páginas impresas no significan nada para él. Su propio cuerpo es el atanor en el que prepara la piedra filosofal. Sus sentidos y órganos son los tubos de ensayo, y el incentivo es la llama de la hornilla. Sal, azufre y mercurio son las sustancias químicas de su oficio. Según los filósofos antiguos, la sal era de la tierra terrenal, el azufre era un fuego que era espíritu, mientras que el mercurio no era nada, solo un mensajero con alas, como el Hermes de los griegos. Su color es el morado, que es la combinación del rojo y el azul del espíritu y el rojo del cuerpo. El alquimista sabe que él mismo es la piedra filosofal y que esta piedra está hecha de diamantes, como cuando la sal y el azufre, o el espíritu y el cuerpo, están unidos a través del mercurio, el vínculo de la mente. El hombre es el principio encarnado de la mente, como el animal es de la emoción. Él se para con un pie en el cielo y el otro en la tierra. Su ser superior se eleva a las esferas celestes, pero el hombre inferior lo ata a la materia. Ahora, el filósofo está construyendo su piedra sagrada, mediante la armonización de su espíritu y su cuerpo. El resultado es la piedra filosofal. Los duros golpes de la vida lo pulen y lo cortan hasta que refleja luces de 1.000.000 de ángulos diferentes. El elixir de la vida es una vez más el fuego espiritual, o más bien el combustible que alimenta ese fuego, y la conversión del metal base en oro se logra cuando se transmuta al hombre inferior en oro espiritual. Esto lo hace por medio del estudio y el amor. Así,
él va construyendo dentro de sí mismo la panacea perdida para la aflicción del mundo. El convertir el metal base en oro puede considerarse literalmente, ya que la combinación química que produce el oro espiritual también lo hará físicamente. Es conocido el hecho de que muchos de los antiguos alquimistas realmente crearon el metal precioso del plomo, aleación, etc. Pero desde el principio, todas las cosas contienen una parte de todo lo demás, es decir, cada grano de arena o gota de agua tiene en cierta proporción todos los elementos del universo mismo. Por lo tanto, el alquimista no trata de hacer algo de la nada, sino de extraer y construir lo que ya estaba. Y el estudiante sabe que esta es la única forma posible de proceder. El ser humano no puede crear algo de la nada, pero contiene en su interior, en energía potencial, todas las cosas. Y tal como lo hace el alquimista con sus metales, el ser humano simplemente debe trabajar con lo que ya tiene. La piedra filosofal viviente es una cosa muy hermosa. De hecho, como el ópalo del fuego, brilla con 1.000.000 de luces diferentes, cambiando con el estado de ánimo de la persona. El proceso de la transmutación por donde pasa el fuego espiritual a través del horno de la purificación, irradiando del cuerpo del alma del color oro y azul, es muy hermoso. Los masones tienen entre sus símbolos a una estrella de 5 puntas con 2 manos entrelazadas dentro de ella, y en ese símbolo tenemos el misterio de la piedra filosofal. Las manos juntas representan al ser humano, unido en lo que lo superior y lo inferior trabajan para su mejoramiento mutuo, por medio de la cooperación en lugar de competir. La estrella de 5 puntas representa el alma, y de esa cooperación es que nace la piedra filosofal, la cual es la más preciosa de todas las joyas de la tierra. Desde los ríos de la vida, de los que se habla en la Biblia, esta es la estrella de las mañanas, que anuncia el amanecer de la maestría y la recompensa que llega a los que siguen los pasos de los antiguos alquimistas. Es bueno que el estudiante se dé cuenta de que la alquimia de la vida produce en secuencia natural todos los estados de la progresión que son explicados en los escritos de los alquimistas, hasta que finalmente el sol y la luna están unidos, tal como se describe en el matrimonio hermético, que es en realidad el matrimonio entre el cuerpo y el espíritu para el mutuo desarrollo de ambos. Nosotros somos los alquimistas que siglos atrás ejercieron en secreto los estudios del alma, y todavía tenemos la misma oportunidad que teníamos en esos tiempos, incluso más, porque ahora podemos expresar nuestras opiniones con poco riesgo de lesiones personales. Por lo tanto, el alquimista moderno tiene una oportunidad que su antiguo hermano nunca tuvo. Así, en la esquina de una calle concurrida, él ve diariamente experimentos de la naturaleza en acción. Él ve la mezcla de los metales, el libro de la vida en el día a día, y a través del poder de la analogía puede estudiar la divinidad. Mediante la experiencia y a menudo por el sufrimiento, el acero de su espíritu se templa por la llama de la vida. Así como la luna en el zodiaco actúa como si fuera un detonador de los acontecimientos de la vida, así sus anhelos y los deseos desencadenan los poderes de su alma, y las experiencias pueden ser transmutadas en cualidades del alma cuando ha desarrollado el ojo que le permite leer el más simple de todos los libros, es decir, la vida cotidiana. El alquimista de hoy ya no se esconde en cuevas y sótanos, estudiando solitario, sino que a medida que avanza con su trabajo, verá las paredes que están construidas a su alrededor, y mientras esté en el mundo, tal como dijo el antiguo maestro, él no será del mundo. A medida que va más lejos en su trabajo, la luz de los consejos de los demás y la ayuda exterior se vuelve más y más débil, hasta que finalmente se queda solo en la oscuridad. Y entonces
llega el momento en que debe usar su propia lámpara, y los diversos experimentos que realiza deben ser su guía. Debe tomar el elixir de la vida que ha desarrollado y llenar la lámpara de su conciencia espiritual, y sosteniéndola sobre su cabeza, caminar en el gran desconocido, donde si ha sido un siervo bueno y fiel, aprenderá la alquimia de la divinidad. Entonces, él estudiará los mundos y las esferas, y tal como un observador silencioso, aprenderá de ese ser divino que es el gran alquimista de todo el universo, el más grande de toda la alquimia, la creación de la vida, el mantenimiento de la forma y la construcción de los mundos. Capítulo 4. El iniciado egipcio. Han transcurrido muchos siglos desde que el rey sacerdote egipcio pasó por los pilares de Tebas. Siglos antes del hundimiento de la Atlántida, miles de años antes de la era cristiana, Egipto era una tierra de grandes verdades. La mano de la Gran Hermandad Blanca se extendió al imperio del Nilo, y los pasajes de la antigua pirámide resonaban con los cantos de los iniciados. Fue entonces cuando el faraón, ahora llamado mitad humano, mitad divino, reinaba en el antiguo Egipto. Faraón es la palabra egipcia para rey. Muchos de los faraones posteriores fueron degenerados y de poca importancia. Solo los primeros faraones que actualmente listamos estaban entre los reyes sacerdotes. Trata de imaginar por un momento el gran salón de Luxor, sus columnas que sostienen las cúpulas de granito sólido, cada columna tallada con las historias de los dioses. Allí, al final de la cámara, estaba el faraón del Nilo, con sus ropas de estado. A su alrededor, sus consejeros, entre ellos el sacerdote del templo. Todo esto era un espectáculo imponente. El gigantesco cuadro del último Atlante, vestido con oro e invaluables joyas. Sobre su cabeza, la corona del norte y el sur. El imperio doble de los antiguos. En su frente, la serpiente enroscada del iniciado. La serpiente que fue levantada en el desierto y que todos los que la miraran vivirían por siempre. Esa serpiente dormida en el hombre que está enroscada cabeza abajo alrededor del árbol de la vida. Lo sacó del jardín del Señor, pero es quien levantó la cruz, que se convirtió en el símbolo de Cristo. El faraón era un iniciado de Escorpio, y la serpiente es la energía transmutada de Escorpio que trabaja elevándose en el individuo regenerado, y que es llamada la Kundalini. Esta serpiente era la señal de la iniciación. Esto significaba que la serpiente había sido elevada dentro de él, porque el verdadero faraón era un sacerdote de Dios, así como un maestro de los hombres. Allí estaba sentado en el trono del altar cubo, indicando su dominio sobre los 4 elementos de su cuerpo físico. Era un juez de los vivos y los muertos, que a pesar de todo su poder y gloria, aun teniendo a su alrededor la grandeza del imperio más grande del mundo, se inclinaba en humilde señal de súplica a la voluntad de los dioses. En sus manos sostiene el cetro triple del Nilo, el cayado del pastor, el cetro de poder con cabeza de Anubis y el mayal o látigo. Estos eran los símbolos de su trabajo, representaban los poderes que había dominado. Con el látigo había subyugado a su cuerpo físico. Con el cayado del pastor era el guardián y custodio de su cuerpo emocional. Con el cetro con cabeza de Anubis era dueño de su mente y digno de ejercer los poderes del gobierno sobre los demás, porque en primer lugar obedeció las leyes él mismo. Con todas sus ropas de estado, con el escarabajo sobre su pecho y con el ojo que todo lo ve sobre su trono, no había nada tan preciado y sagrado para el antiguo rey sacerdote egipcio como la faja o mandil triangular que era el símbolo de su iniciación.
El mandil de los antiguos egipcios tenía el mismo simbolismo que el mandil masónico de hoy en día. Simbolizaba la purificación de los cuerpos. Cuando el asiento de las emociones inferiores, es decir, Escorpio, fue cubierto con piel de oveja blanca de la purificación. Este símbolo de su purificación era la más preciada pertenencia del antiguo faraón, y esta simple insignia, usada por muchos otros por debajo de su rango y dignidad, pero igual a él en la purificación espiritual, era la más preciosa de todas las cosas para el rey sacerdote. Allí sentado, escritos sobre él en palabras del iniciado, los símbolos de su purificación y maestría, un rey sabio de un pueblo sabio. Y fue a través de estos reyes sacerdotes que trabajó la divinidad, ya que ellos eran de la orden de Melquisedec. A través de ellos se formó la doctrina que la degeneración no ha podido destruir por completo, lo que conocemos como el derecho divino de los reyes. Divino porque a través de la espiritualidad y el crecimiento, Dios podía manifestarse a través de ellos. Ellos eran instrumentos conscientes en manos de un escritor listo, dispuesto y orgulloso de hacer el trabajo de las personas con quienes a través del conocimiento y la verdad se había sintonizado. Sin embargo, llegó el momento, como en todas las naciones, en que el egoísmo y el egotismo entraron en el corazón del rey y del pueblo por igual, y lentamente la mano de la gran hermandad blanca que alimentaba al antiguo Egipto se fue retirando, y los poderes de las tinieblas transformaron la tierra de gloria en ruinas, y los nombres de los poderosos reyes fueron enterrados bajo el olvido de la degeneración. Poderosos cataclismos sacudieron al mundo, y fuera de la tierra de la oscuridad, la gran hermandad blanca llevó al pueblo elegido a la tierra prometida. Y así fue como Egipto, la tierra gloriosa, se desintegró en el polvo. Los grandes templos de los faraones están en ruinas, y los templos de Isis no son más que montones de arenisca. Pero ¿qué pasó con los reyes sacerdotes que trabajaban allí en los días de su gloria? Ellos todavía están entre nosotros. Los que antes eran líderes lo siguen siendo hoy en día. Aunque su cetro se ha ido y sus vestiduras sacerdotales se han ensuciado, el rey sacerdote todavía camina sobre la tierra con la dignidad, el poder y la simplicidad infantil que antes lo hacían grande. Ya no viste las ropas de su orden, pero, a pesar de que no lleva las credenciales, él es tan rey sacerdote ahora como antes, porque todavía lleva la insignia verdadera de su rango. La serpiente enroscada ha dado lugar al conocimiento y al amor. La mano que concedió las riquezas del pasado ahora hace pequeños actos de amabilidad. Y aunque ya no lleva los cetros del autodominio, aún manifiesta ese dominio en su vida cotidiana. Aunque los fuegos del altar en el templo de Karnak han muerto hace tiempo, el verdadero fuego aún arde en su interior y todavía sigue inclinándose en reverencia, tal como en los días de gloria del antiguo Egipto. Aunque el sacerdote ya no es su consejero y los sabios de su país ya no le ayudan en problemas del gobierno, aún así nunca está solo, porque los sacerdotes de blanco y los consejeros de azul aún marchan junto a él y le susurran palabras de fortaleza cuando lo necesita. ¿Has visto personas que de alguna manera te agradaban sin importar las apariencias? ¿Has visto a otras personas encantadoras a quienes odiabas a pesar de sus encantos? ¿Has visto personas cultas que eran tontas o personas que sabían poco y sin embargo sentías que eran sabios? Estas son las insignias de los rangos que la pérdida del título o la posición no pueden destruir. Estos antiguos reyes, hoy sin coronas, fueron realmente reyes, no fueron simplemente títeres vestidos con oropel de mal gusto, y por lo tanto siguen siendo reyes,
y lo serán hasta el fin de los tiempos, y todavía manifiestan su rango, no por su superioridad y su cabeza alzada, sino por las cualidades del alma que irradian de sí mismos. Todavía irradian la pureza de sus vidas desde aquellos que se pusieron el mandil del iniciado, porque aunque ese mandil triangular con la serpiente dibujada sobre ella desde hace mucho tiempo se deterioró, sigue siendo la contraparte espiritual de ese símbolo la que irradian en su vida cotidiana, demostrando así, fuera de toda disputa, que eran reyes sacerdotes y lo son hoy en día. Los encontramos en todos los ámbitos de la vida, en lugares elevados y abajo en el lodo de la vida. Por donde quiera que los encontremos, siguen siendo los portavoces de los dioses, y a través de ellos es que llega la promesa a todos los que se esfuerzan. Ellos son los reyes, no de la tierra, sino del cielo, y en la vida de Jesús encontramos su reflejo, ya que él era un verdadero rey, incluso cuando su única corona era una corona de espinas. Todavía continúan las iniciaciones en la pirámide de Giza, y el iniciado sigue recibiendo la insignia de su rango. Antes de que el fuego arda en su interior, él hace sus votos, y sobre el altar de su ser superior pone su corona y su cetro, su ropa y sus diamantes, sus odios y sus miedos, santifica su vida como un rey sacerdote, y jura servir a nadie más que a su ser superior, el Dios interior. Sus ropas son su cuerpo, su corona es su vida, y en las calles de la vida está su trono. Las torres sombrías y las chimeneas de las fábricas a su alrededor se desvanecen en los pilares del templo de Luxor, y con una fiambrera en su brazo y su cara marrón por la suciedad, él es tan rey como cuando la corona del doble Nilo se posó sobre su frente, y el sacerdote del templo lo convirtió en uno con su Dios y su prójimo. Capítulo 5. El Arca de la Alianza. Uno de los símbolos más interesantes que han llegado hasta nosotros desde la antigüedad es el del arca, o la caja que se dice que contenía las reliquias sagradas. Mucha gente cree que pertenece particularmente a la nación judía, pero es un gran error, porque ha sido el derecho de nacimiento de todos los países el tener el arca. Todas las naciones, tal como el pueblo judío, perdieron gran parte de su poder y gloria cuando perdieron el arca sagrada. En la antigua Caldea y Fenicia, el arca era bien conocida. La India la celebra como el loto, y los antiguos egipcios explican cómo el dios de la luna, Osiris, fue encerrado en un arca. En todas las religiones de misterio del mundo, individualmente y cósmicamente, el arca representa la fuente principal de la sabiduría. Sobre la Shekinah se cierne de gloria, como una columna de fuego por la noche y una columna de humo durante el día. Cada país ha visto y sentido su presencia cuando los reyes sacerdotes e iniciados sacaron de una antigua civilización, perdida a causa de la cristalización, el arca sagrada, y rodeada de los fieles a la verdad, se la llevan a otras tierras y pueblos. En todos los credos y religiones encontramos la cristalización. Nos encontramos con pequeños grupos de gente que se separan de su hermano el hombre. Encontramos a aquellos que, aferrándose a lo viejo, se niegan a avanzar con lo nuevo, y cada vez que nos encontramos con esta cristalización, nos encontramos con el espíritu de verdad llevado a otras personas y encarnada en otras doctrinas. El arca antigua de los israelitas nunca fue retirado de las varas, el cual fue llevado y trasladado hasta que finalmente se colocó en el templo de Salomón. Ni tampoco descansa el fuego espiritual del ser humano hasta que finalmente está entronizado en el lugar sagrado de su templo solar. Sus portadores llevan esta verdad sagrada siempre en dirección al sol naciente. Las naciones nacen de quienes aman la verdad y son enterradas cuando ésta es olvidada.
Hubo un momento en que sus portadores silenciosos tomaron el arca sagrada y la gloria del Chequiná y en fila solemne cruzaron las aguas y la llevaron al nuevo mundo. La llama ha sonado a través del universo, y los que son fieles a sus principios más elevados han rodeado el arca sagrada. Quienes han jurado alianza a su propio ser superior siguen a los sacerdotes y su carga sagrada, y están construyendo un templo hermoso y misterioso en esta bella tierra nuestra, amada y custodiada por aquellos que están trabajando por la humanidad. Las varas todavía están en el arca, y sin embargo permanecerán solo hasta que el verdadero bien pueda realizarse. La oportunidad la está afrontando ahora el mundo occidental. El conocimiento de los antiguos, la sabiduría de los tiempos, está llamando a la puerta y buscando a aquellos que la siguen. Los portadores del arca se detuvieron y están reuniendo un núcleo de almas espirituales para continuar su trabajo, y la palabra del Señor permanecerá con la nación que dependa de sus propias acciones, y las acciones de una nación son el conjunto de las acciones de sus habitantes. Si aquí no encuentran nada en armonía consigo mismo, si encuentran pocos que respondan a su llamada, es decir, la llamada de servicio y fraternidad, entonces sus sacerdotes levantarán de nuevo las varas y se llevarán la obra sagrada a otras tierras. La vida de un país que se ha ido de este modo será absorbida en el olvido, tal como la antigua ciudad de la Puerta Dorada. La llamada está sonando, y los que aman la verdad, piensan y aprecian la luz, deben unirse a este grupo de servidores que desde hace siglos están dedicados a la preservación de la verdad. Ellos han dado su vida miles de veces. La felicidad ha sido secundaria para su deber. Ellos son los guardianes de la palabra sagrada. Y todos los que aman y viven la verdad son atraídos hacia ellos. Les llega una gran afluencia de luz espiritual a los que viven la vida. Han aprendido la doctrina y sin importar el clan o el país, se han unido a la fila silenciosa de vigilantes y trabajadores en torno a la sagrada Arca de la Alianza. Cada individuo, con sus acciones cotidianas, expresa más claramente que con sus palabras sus ideales, sus deseos y su actitud hacia esta gran obra. La actitud compuesta de un número determinado de personas bien puede que los excluya o los deje entrar en la luz. Por lo tanto, cada individuo tiene un gran deber, un gran trabajo que realizar, y el verdadero estudiante debe dedicar su vida a ello. Entonces, donde quiera que vaya, haga lo que haga, estará siendo guiado, y la gloria de Chequiná dirigirá sus pasos. En el cerebro del ser humano, entre las alas de los querubines hincados, está el propiciatorio, y allí el ser humano habla con su Dios, tal como el sacerdote del tabernáculo habló con el Espíritu del Señor flotando entre las alas de los ángeles. En esta simbología, el hombre es representado por el arca, y dentro de él están los tres principios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tablas de la ley, la urna de maná y la vara que reverdeció. Pero como en el caso de los antiguos israelitas, cuando se cristalizaron, la urna de maná y la vara que reverdeció fueron retirados del arca, y lo único que quedó fueron las tablas de la ley. Así, cuando el individuo cristaliza y excluye diferentes puntos de vista de su mente, está excluyendo la fuerza vital que fluía hacia él, ya que al rechazar lo desconocido, excluye su propia vida, y todo lo que le queda son las tablas de la ley, es decir, las razones materiales por las cuales la vida espiritual se ha ido. El templo de Salomón o el templo del cuerpo humano, el templo del universo perfeccionado y el templo del alma, finalmente forman el santuario perfecto para el arca viviente. Allí, en la cabeza de una gran cruz,
se ubica el hombre y queda fijado permanentemente. Las varas de la polaridad en las que era llevado son removidas y se convierte en un ser vivo. Un lugar permanente donde el hombre conversa con su Dios. Allí, el ser humano, es decir, el sacerdote purificado, vestido con las ropas de su orden y las prendas de su alma, conversa con el espíritu que se cierne sobre el propiciatorio. Esta arca interior está siempre presente, pero el hombre solo puede llegar a ella después de haber pasado a través del atrio exterior del tabernáculo. Después de haber pasado por todos los grados de la iniciación, y en el caso de los masones, después de alcanzar el tercer grado y de que se convierta en un gran maestro. Entonces, y solo entonces, puede entrar en presencia de su Señor, y allí, en la cámara oscura, iluminada por las joyas de su corona, conversa con el Altísimo, es decir, con la verdadera esencia espiritual en su interior. Estamos trabajando en esa dirección, y llegará el momento en que cada persona por sí misma conocerá el misterio del arca. Cuando el estudiante, a través de la purificación, se ha llevado a través de las puertas del lugar santísimo y esté envuelto por la luz de la verdad. Este era su derecho de nacimiento que vendió por un plato de lentejas. Para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de esta verdad, de que por medio de esta luz todos los seres humanos pueden ser salvados. El arca, ese gran principio espiritual, rodeada de sus amorosos trabajadores, está llamando a todos a seguirla. Cuando a través de la materialidad y la degeneración un gran pueblo es destruido o se hunde un continente bajo el océano, entonces aquellos que son verdaderos son llamados en torno al arca y como fieles servidores son guiados fuera de la tierra de las tinieblas hacia el nuevo mundo, hacia un paraíso prometido. Todas las grandes enseñanzas establecen lo mismo. El estudiante se dará cuenta de que esto es verdad, y cuando se alía con los poderes de la luz, cuando se convierte en un canal para su expresión y cuando la irradia de sí mismo a todos los que la necesitan, entonces ciertamente será protegido por la luz y se convertirá en un sol de Dios. Capítulo 6. Los caballeros del Santo Grial. Antes de comenzar a abordar el estudio de las leyendas del Grial, será bueno para todos los que estén interesados percatarse que estas leyendas figuran hoy en día bajo el título de cuentos de hadas para niños. Por ejemplo, la historia de un buen rey Arturo y su mesa redonda es un mito cósmico, y si bien hay pocas dudas de que vivió también como hombre, el verdadero misterio, como en la historia de Cristo, no es la historia literal, sino la gran verdad mística u oculta que se esconde bajo la alegoría y la parábola. Lo mismo sucede con la historia de Parsifal, la cual nunca podrá ser entendida y apreciada realmente hasta que el estudiante vea en el caballero y también en el rey de copas sagradas su propio desarrollo espiritual. Y también debe dominar las tentaciones si quisiera convertirse en un rey del Grial. Dicha verdad es la leyenda de la mesa redonda, dada al rey Arturo como regalo de bodas. Todos los verdaderos estudiantes saben lo que es realmente una boda. No se refiere a una boda terrenal, sino a una boda espiritual e intelectual en el interior del iniciado. ¿Qué sucede cuando el espíritu y el cuerpo están unidos eternamente? En donde cada uno hace el juramento de honrar y proteger al otro. De este tipo de matrimonio era la unión de Arturo y Ginebra en la leyenda del rey. Vamos a considerar en primer lugar la leyenda del rey Arturo. Leemos en la leyenda que Merlín era el mago, el hombre sabio, que se dice estaba a cargo de la venida del rey durante su juventud.
Merlín representa la mano de los hermanos mayores, quienes sabían que un gran ego había venido al mundo, y por lo tanto se habían consagrado a la obra de prepararlo para su misión. Fue bajo la dirección de Merlín, la mente maestra, que la piedra y el yunque, con la espada clavada, aparecieron en la plaza de la ciudad. Y esto sucedió cuando fue necesaria la elección de un nuevo rey. Fue también Merlín quien llamó a todos los valientes caballeros del país y les dijo que el que pudiera sacar la espada sería el rey de toda la tierra. Y de todos los caballeros de la tierra, el joven Arturo fue el único que pudo sacar la espada. Hay un maravilloso misterio del alma contenido en esta alegoría divina. Leamos pues las letras que estaban grabadas sobre la espada y que dicen: quien consiga sacar la espada de esta piedra y este yunque será rey de Inglaterra. La piedra cúbica es el cuerpo, así se lo ha simbolizado durante siglos, y hoy en día entre los masones, el sillar es el símbolo del hombre. La experiencia es el yunque, y es sobre este yunque que se templa la espada. La espada es el espíritu, y el que quiera ser rey, en el verdadero sentido espiritual de la palabra, primero debe mostrar su poder divino mediante la liberación de la espada del espíritu de las cubiertas del hombre inferior y el mundo. Este es el mismo símbolo que más tarde fue utilizado por Sir Galahad, el caballero cándido, la personificación del hombre purificado, quien llega sin una espada, pero que luego se arma con la espada del espíritu que saca de la piedra que estaba flotando en el río. Entre paréntesis, río de la vida, que cruza Camelot. Sir Galahad tenía la fuerza de 10 porque su corazón era puro, y el caballero de hoy en día debe seguir el mismo camino. Si has leído la historia del rey Arturo, recordarás cómo entregó a Excalibur la espada encantada, y cómo fue recibida por una mano vestida de seda blanca que surgió del agua. Excalibur representa la luz y la verdad, que son las armas del verdadero iniciado. En Inglaterra, en una pared de Winchester, todavía cuelga la mesa redonda del rey Arturo. En el centro de la mesa tiene una hermosa rosa pintada en colores naturales. Este símbolo es el de los Rosacruces, quienes eran los antiguos alquimistas, y hay una directa conexión entre la leyenda del rey británico y los antiguos filósofos del fuego. Ahora volvamos nuestra atención por un momento a la historia del Santo Grial, o la copa de la que bebió Cristo en la última cena, y con la que se dice que se recogió su sangre al morir en la cruz. Leyendas antiguas nos dicen que esta copa fue hecha de una piedra sagrada que había sido joya de la corona de Lucifer, quien representa la energía dinámica del universo. Se dice que la piedra verde había sido golpeada de la corona de Lucifer por el arcángel Miguel durante la famosa batalla en el cielo. Después de la muerte de Cristo, se dice que José de Arimatea agarró la copa sagrada y la lanza de la pasión y se los llevó a una tierra lejana. Deambuló con sus reliquias sagradas a través de Europa y se dice que finalmente murió, y los que vinieron después de él, luego de muchos siglos de tribulación, llevaron las reliquias sagradas a Montsalvat, en el norte de España, donde permaneció hasta que Parsifal finalmente llevó el grial y la lanza de nuevo al oriente, donde se conservan actualmente. En torno a esta copa y a la lanza fue que las leyendas de Parsifal y el rey Arturo fueron escritas, y es a través del estudio de este hecho que nos permite comprender mejor el misterio de la gran logia blanca, de la cual la mesa redonda de Arturo y el templo circular de los caballeros del Grial son sus símbolos. A pesar de que ya no tenemos la copa como símbolo físico, esta no se ha ido de entre nosotros. Y tal como en los antiguos tiempos los valientes caballeros de la mesa redonda salían a luchar por lo correcto, así
los caballeros de hoy, que pertenecen a la Gran Hermandad Blanca, salen al mundo en nombre de la verdad y trabajan con la humanidad buscando corregir los males del mundo. Se dice que los caballeros de la corte de Arturo siempre lucharon por la virtud y la pureza, y lo mismo hicieron los que cabalgaron en Montsalvat. La copa del Grial es el símbolo de la fuerza creadora de la naturaleza. Es también el símbolo de la raza humana, que poco a poco va aprendiendo los misterios de la creación. Dentro de la copa está la sangre de Cristo, esa fuerza que está transmutando el cuerpo en alma, rápida o lentamente, a medida que le damos mayor o menor oportunidad. En la lanza sagrada encontramos otra vez simbolizada la fuerza creadora, que en manos de Klingstor, el maligno, causa heridas y sufrimiento, pero cuando la sostiene Parsifal, el puro, cura las heridas que la misma lanza había causado. Una gran lección se le está enseñando al ser humano a través de estas alegorías, pero la persona promedio no está dispuesta a detenerse a considerarlas. No se dan cuenta de que ellos mismos son a quienes los hermanos mayores de la humanidad tienen que utilizar en la lucha contra las fuerzas del mal. No se dan cuenta que los dragones y los ogros de las leyendas son sus propias naturalezas inferiores, las cuales tienen que superar. No ven en el combate cuerpo a cuerpo de los caballeros de la antigüedad por la mano de una dama al hombre superior e inferior luchando por el alma interior. El caballero de hoy en día no se da cuenta de que la armadura blanca que lleva es su propio cuerpo purificado, el cual es una defensa en contra de todos los ataques del vicio y pasión. Pero sin embargo, este es el significado de la leyenda. Su escudo es la verdad, la cual es una protección perfecta para el hombre interior. Su fuerte brazo derecho es el conocimiento y el poder espiritual que ha desarrollado en el interior, y la espada que usa es la luz espiritual, con la que la llama pura del fuego espiritual disipa la oscuridad de la ignorancia y los demonios de la lujuria. La lanza sagrada y la copa de los cuales se sirve el caballero son los dos polos de la fuerza creadora de la vida, cuyo desarrollo se gana a medida que diariamente sirve a sus semejantes. Muy lejos de los profanos, los 12 hermanos mayores de la humanidad se sientan alrededor de la mesa circular del universo, viendo a los caballeros en su lucha de la vida. Y llega el momento en que el estudiante, habiendo terminado su trabajo aquí, es liberado al pie del Grial. Allí, el candidato se viste de pies a cabeza con la armadura del espíritu y el blanco puro de un cuerpo que ha sido limpiado. Entonces la copa sagrada es levantada, y él es iluminado por la luz que lo habría matado en caso de haberse acercado a ella sin la debida purificación. Él entonces toma su lugar entre los caballeros de la mesa redonda y se une a quienes renuncian a todo y trabajan por la humanidad. Cuando en la enfermedad y en el sufrimiento le rogamos al gran desconocido que nos envíe ayuda, entonces ciertamente nuestro caballero viene a nosotros, tal como Lohengrin vino a Elsa. Cuando nuestros seres queridos pasan al gran desconocido, ahí encontramos al hermano del Grial, el ayudante invisible, que a través de jornadas de trabajo se ha ganado el derecho de ser miembro de ese gran grupo de servidores que se reúnen alrededor de la mesa del rey, y mientras sus cuerpos están dormidos, todavía trabajan en su gran búsqueda de la luz y la verdad, y oran por el día en que también se convertirán en reyes del Santo Grial. Capítulo 7. El misterio de la pirámide. Llega un momento en el desarrollo del estudiante ocultista en el que comprende uno de los grandes secretos de los iniciados, y es que cada cosa sagrada fuera de sí mismo representa algún órgano o función dentro de sí mismo. Esto, por supuesto, es cierto en el caso de la Gran Pirámide.
excepto que este particular montón de piedra, nombrado por muchos como la construcción más antigua en la superficie de la Tierra, es el gran símbolo del hombre compuesto. En otras palabras, representa al hombre como una unidad. Vamos primero a considerarla simplemente desde el punto de vista exterior. La primera vez que la miramos a lo lejos parece ser una gran piedra, pero a medida que nos acercamos vemos que está hecha de miles de pequeñas piedras, cada una cuidadosamente puesta en su lugar. Aquí vemos la primera semejanza entre la pirámide y el ser humano. Nosotros consideramos al ser humano como una unidad, pero cuando examinamos más cerca, vemos que se trata de un gran número de pequeñas unidades, cada una trabajando en armonía con las demás. Lo mismo sucede con todo. Tomamos una vida exitosa y pensamos en ella como un todo, pero cuando la examinamos, encontramos que se trata de una serie de pequeños logros unidos entre sí. Como miles de obreros fueron utilizados en la construcción de la pirámide, así hay innumerables obreros trabajando en la construcción de nuestros cuerpos, que son simbólicos del mismo edificio. Existen muchas pirámides en todo el mundo. Las encontramos en América del Sur, y en México encontramos montículos que fueron hechos para representarlas entre los dioses de América. En Europa, en Gran Bretaña y en Oriente encontramos restos de las mismas cosas. Pero solo hay una verdadera pirámide en todo el mundo, Keops. Incluso las demás en Egipto no son más que copias de la Gran Pirámide, y fueron utilizadas como tumbas para los faraones. Sin embargo, nunca fue encontrado nadie en Keops, ni nunca hubo ninguna señal de que hubiera sido utilizada como una tumba. Ahora vamos a continuar con nuestra analogía entre la pirámide y el ser humano. Si vemos el dibujo de una pirámide en forma extendida, es fácil darse cuenta de que está formada por un cuadro central rodeada de 4 triángulos alrededor. La base de 4 lados de la pirámide representa los 4 elementos que componen el cuerpo del ser humano. Estos son el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno y el carbono, o también la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estos son la base de todas las cosas, y sobre esta base están levantados los 4 cuerpos del ser humano, cada uno desde su propio elemento. Así, el cuerpo físico se levanta de la tierra, el cuerpo vital se eleva desde el agua, el cuerpo emocional del fuego y el cuerpo mental desde el aire. Son 12 las líneas utilizadas en la elaboración de los 4 triángulos que representan la duodecúpula constitución del ser humano cuando está completo. El triple cuerpo, la triple mente, el triple alma y el triple espíritu. También nos brinda los 12 signos del zodiaco divididos en sus respectivos grupos. En el desierto se encuentra la Esfinge, también conocida como el guardián del umbral. La Esfinge representa los cuerpos del ser humano y es ese ser extraño al que se debe enfrentar antes de que el estudiante pueda continuar con su desarrollo. Los 4 signos fijos de los que la Esfinge es un símbolo son Tauro, es decir, el toro, Leo, el león, Escorpio, el águila y Acuario representa al hombre o la cabeza humana. Ya hemos dado un poco de información sobre el hueso sacro y hemos dicho que era la pala del sepulturero. Si vemos la cabeza de la Esfinge, nos damos cuenta de que se asimila al hueso sacro invertido. Lo mismo sucede con la piedra angular masónica si la invertimos. Todo esto es muy interesante, pero si no nos damos cuenta del significado interno de todo esto, entonces su verdadero valor se pierde. Sin embargo, no es casualidad que estas cosas sean así. La mayoría de los estudiantes tienen que haber oído hablar del morador del umbral, que es esa criatura construida por nuestras propias acciones y errores. Pues bien,
En el desierto de Egipto, el morador del umbral es representado por la esfinge, quien se levanta y corta el camino hacia la pirámide, que es el templo del hombre superior. Por lo tanto, el mensaje que da la esfinge es el siguiente: yo soy el cuerpo. Si quieres acceder al templo, primero debes dominarme a mí, porque yo estoy dentro de ti. La esfinge es un símbolo del hombre, con la mente y el espíritu del ser humano surgiendo desde los deseos animales y las emociones. Es el misterio de los tiempos, y el ser humano es la respuesta una vez más. Se dice que en tiempos antiguos la esfinge era la puerta de entrada de la pirámide, y de que había un pasadizo subterráneo que conducía de la esfinge hasta Keops. Si eso fuera verdad, esto haría el simbolismo aún más perfecto, porque la puerta de entrada al espíritu es a través de los órganos de acuerdo con la antigua sabiduría. Vamos ahora a entrar en la pirámide y a pasar por los corredores que llevan a la cámara del rey. Hay 3 salas grandes en la pirámide, que son de gran interés para el estudiante. La más alta es la cámara del rey. Abajo está la cámara de la reina. Y por debajo de la superficie de la tierra está el abismo. Aquí volvemos a encontrar la correlación entre la Gran Pirámide y el ser humano, ya que las 3 salas son las 3 grandes divisiones en el hombre, que son las sedes del triple espíritu. La sala inferior es el sistema generativo bajo el control de Jehová. La sala central o de la cámara de la reina es el corazón, bajo el control de Cristo. Y la sala superior o la cámara del rey es el cerebro, que está bajo el control del Padre. En esta sala superior está el cofre de piedra, cuyo significado nunca ha sido explicado, pero que el estudiante reconoce como el tercer ventrículo en el cerebro. Es muy cierto también que este cofre era utilizado como un sepulcro durante la iniciación, tal como sucede con las iniciaciones masónicas de hoy en día, las cuales no son más que el remanente de los antiguos misterios. Aquí el candidato era enterrado en la tierra y resucitado, un símbolo de la muerte del hombre inferior y la liberación del ser superior. Se dice que Moisés fue iniciado en la Gran Pirámide, y algunos también dicen que Jesús fue instruido allí. Sea como sea, sabemos que durante miles de años, desde el momento en que fue construida por los atlantes, ha sido el mayor templo de iniciación en el mundo. También parece que su trabajo aún no ha concluido, porque silenciosamente están enseñando a aquellos que verán los misterios de la creación. Muchos dicen que la Gran Pirámide representa el Templo de Salomón, pero sabemos que esto no es verdad, porque si bien puede ser el primer y el original templo material, el verdadero templo de Salomón es el universo, el templo del hombre solar, que poco a poco va siendo reconstruido como el templo del alma del hombre. Probablemente no hay ningún punto que sea tan importante en relación con la pirámide que el de la piedra angular. La punta de la Gran Pirámide es un lugar relativamente plano, de unos 10 metros cuadrados. En otras palabras, la verdadera piedra, que es la cabeza de todas las esquinas, está perdida. Si observamos el reverso del sello de los Estados Unidos, nos encontramos de nuevo con la pirámide, en la cual la punta está separada. Omar Khayyam, el poeta persa, nos da el secreto de la piedra angular cuando dice: de mi metal base puedo forjar la llave, que ha de abrir esa puerta ante la cual aúlla. El valor de la piedra se comprende mejor cuando entendemos que completa todos los triángulos a la vez y sin la cual ninguno de ellos está completo. Esta piedra es el espíritu del ser humano, que cayó de su alta posición y se ha perdido bajo los escombros del hombre inferior. Esta es la verdadera piedra de la punta que está escondida en el fondo del templo del hombre, la que debe exhumar y colocar de nuevo
como la verdadera corona de su pirámide espiritual. Solo él puede hacer esto cuando convoca a los miles de trabajadores dentro de sí mismo y los reúne para servir al ser superior. No debe haber traidores para asesinar al constructor esta vez, y Lucifer, el que la humanidad rechaza como al diablo, es el que debe a través del planeta Marte enviar al ser humano la energía dinámica que el hombre mismo debe transmutar del fuego de la pasión a la llama del espíritu. Deberá entonces tomar las herramientas del oficio y cortar y pulir su propio ser hasta convertirse en la piedra de la punta del templo universal. Es interesante observar cómo las piedras de revestimiento de la pirámide, que alguna vez la hicieron tan bella y auténtica, fueron llevadas para construir las ciudades cercanas, y en relación a esto, a hacer una analogía con el alma del ser humano, en donde las piedras de revestimiento de su templo espiritual han sido sacrificadas para que él pudiera tener cosas materiales. Al mirar las fotos de la antigua pirámide y la esfinge, las cuales han resistido en las arenas de Egipto durante mucho tiempo, vamos a ver en ellos nuestro propio templo de misterio, hecho sin el sonido del martillo o la voz de los obreros. Y como lamentablemente ocurre, está sumamente en ruinas, estropeado por los siglos de abandono. Acordémonos entonces de nuestro propio templo, cuya piedra angular está perdida, y que también nuestras paredes se están cayendo por el abandono. Aprendamos la lección que enseña. Apresurémonos a perfeccionar nuestra pirámide, completándola con la piedra del espíritu. Apresurémonos a ofrecer sobre sus altares nuestro sacrificio al gran espíritu solar y a enterrar nuestra naturaleza inferior en su cofre antiguo. Solamente entonces nos serán revelados sus misterios, y los labios sellados de la esfinge revelarán su secreto.